En Segunda de Reyes, capítulo 5. Hay una hermosa historia. Que vamos a tratar de sacarle un poquito de jugo a esta enseñanza. Y Naamán, ahí en el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Vamos a leer varios versículos, pero no tengo ninguna duda que esto nos representa mucho a nosotros, esta historia. Y seguramente el Señor va a hurguetear un poquito nuestro corazón y quiere tratar con la iglesia en este tiempo. Es una palabra que la vengo compartiendo en varias comunidades. Si bien es algo que Dios me habla a mí en un momento de mucha aflicción, pero después encontré la riqueza que hay en todo esto y habla y empieza así, Segunda de Reyes capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que le sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios, que mate o de vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Javana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados que se le acercaron le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios y él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en todo Israel, en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, ni
y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se te dará a tu siervo la carga de un par de mules, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará más holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Yaisi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí que mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vi de Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Yaisi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor. Dice, y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le instó y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así, dice, y así que llegó a un lugar secreto, el cual tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante del Señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Yaisi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Es una historia, porque me tomo todo el tiempo acá, estoy más relajado para leer todo el capítulo. Pero yo le puse a esta palabra leproso con orgullo, o orgullosamente leproso. Ustedes eligen. Pero nosotros tenemos, como dice Pedro en la primera carta, tenemos también esta palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esta es la palabra profética más segura. Ahora, yo quiero hacer un poquito de historia. Naamán era sirio. Era un general valeroso para el rey de Siria. Pero la Escritura nos relata que Dios, Jehová, había dado ganar batallas a Naamán. Era Dios. Si uno piensa en lo geográfico, en la historia, es interesante. Y yo me pongo ahí, porque yo soy nieto de árabes. Mi abuelo viene de Damasco, de la República de Siria. Y los sirios, en el caso mío, tercera generación, yo perdí el idioma. Puedo tener palabras sueltas, pero perdí el idioma. Esto pasa en muchas culturas, ¿no? Que se van de una nación a otra y uno pierde la cultura. El pueblo de Israel es totalmente distinto. El pueblo de Israel nunca perdió la cultura a pesar de que fueran atomizados por las naciones. Y en el año 1948 vuelven a ser nación y vuelven al idioma y vuelven a la cultura, y Dios está con ellos. Siempre es así. Siria siempre tuvo guerra con Israel y Israel siempre guerra con Siria. Vamos, si hacemos historia,
Camino a Damasco se convierte Pablo, como un abortivo se le aparece el Señor. Hay tantas historias. Hay un monumento en Siria del apóstol Pablo hasta el día de hoy. No sé si en las guerras ahora últimamente se habrá derribado, pero existe. Hay testimonio de cómo Dios usó a Pablo en esa nación. Siempre Siria tuvo guerra con Israel. Había un profeta en Samaria, Eliseo, que a mí me gustaría tener ese tipo de profeta en la iglesia. ¿No? Es un tipo de profeta que nos diría ahora, che, no compres ese auto, está roto. Nos diría eso. Che, no hagas ese negocio, por ahí no es. Dios no respalda eso. Es un profeta que sabía todo lo que pasaba en el mundo espiritual. Dice que en la cámara más secreta el rey de Siria organizaba las guerras contra Israel y Eliseo, estando en Samaria, le decía, che, te van a atacar por aquel costado. ¿Se imaginan tener un profeta así? A mí me gustaría tener un profeta así, que me diga, por acá no, esto está haciendo mal, tenés que arrepentirte, tenés que hacer de esta forma. Sería buenísimo. Ahora la historia relata unas bandas armadas habían salido por ahí, habían tomado cautiva a una chica y la habían puesto como sierva, esclava de la señora de Naamán. Y esa sierva esclava tenía identidad. Esa chica le dijo, aunque era sierva, esclava y era consciente, ella tenía identidad y dijo, si mi Señor clamare y rogare al profeta que está en Samaria por su lepra, él lo sanaría. Y ahí nace la intercesora. Ahí para todos. Que no importa la circunstancia en que nos encontremos, en qué situación podemos llegar a estar políticamente hablando, socialmente hablando, en qué circunstancia nos encontremos de aflicción, de sufrimiento, de injusticia. Sin embargo, había una mujer de Israel que estaba esclava, pero sabía quién era Dios. Y sabía quién era su Señor. Y sabía que en el pueblo de Israel había un profeta que se llamaba Eliseo. Ella tenía identidad, pero también tenía conocimiento de quién eran los líderes de ese pueblo. Y eso nos tiene que hablar a nosotros mucho, porque no sé por qué siempre Dios usa todos los ejércitos y todo lo creado a favor del pueblo de Israel. Aún cuando el pueblo de Israel pecaba, nosotros sabemos, 400 años en Egipto en esclavitud por el pecado, llevados a Babilonia por rebeldía y pecado. ¿Cuántas cosas? Dios forma el imperio persa para liberar de Babilonia al pueblo de Israel. Después desaparecen del mapa. Dios hace como quiere. Puede usar las plagas, puede usar cualquier situación para tratar con su pueblo, porque lo ama. Y este Eliseo, interesante, ¿no? Porque este Eliseo lleva 30.000 hombres a un sitio, los deja ciegos y los traslada hasta los muros de Jerusalén, le abre los ojos para que miren, y el ejército de Israel era superior a lo que ellos se imaginaban. O sea, esas cosas hacía Eliseo. No voy a hablar de otras historias de la escritura, donde Dios le pide cosas raras e imposibles, humanamente pensando, a su pueblo. A uno de los profetas le había dicho, quiero que vayas y te cases con una prostituta, un escándalo. Para nosotros no entra en nuestra cabeza las cosas que Dios hace y pide. Pero cuando Dios quiere enseñar, va a usar cualquier recurso de su creación, porque Él es el Dios Todopoderoso y todo sabe de nosotros y sabe del pueblo y lo que está formando. Él sabe. El único que tenía en ese momento un corazón correcto era Eliseo. Ahora, la lepra en el tiempo antiguo no era tratada. Nadie sanaba de lepra.
si no intervenía Dios en una sanidad milagrosa, nadie trataba la lepra. Habían leprosarios, habían cuevas donde vivían los leprosos, vestidos de negro, y que cuando se acercaba a alguien, a una persona que no era leproso, tenían que decir leproso, leproso para no contagiar. Si ustedes buscan la lepra, se van a dar cuenta, por ahí si googlean cómo es la lepra, la carne se cae del cuerpo y la gente no tiene dolor, no siente el dolor. Y la lepra en ese tiempo no era tratable. La lepra en ese tiempo separaba a la persona socialmente, la separaba de la religión, no podía ir a hacer ningún servicio ni a la mezquita, ni siquiera a la sinagoga. Lo separaba socialmente, lo separaba religiosamente y también los separaba familiarmente la lepra a las personas. Sin embargo, Naamán, ¿qué hacía en la casa? Si tenía lepra, ¿por qué estaba en la casa? No era posible. No sé cómo habrá sido la forma de vivir con un hombre leproso dentro de una casa, cuando no estaba permitido, pero era Siria, no era el pueblo de Israel. Así que yo quiero leerles desde el principio cómo Dios manejaba el asunto del pecado en el hombre. Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24 dice: Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es interesante, ustedes se imaginan querubines para guardar el Edén, para que el hombre no ingrese, porque ya había pecado, entró la muerte y entraron todas las enfermedades, entre eso la lepra, pero no debía volver el hombre al Edén porque si no iba a vivir eternamente en pecado y no había redención, no había salvación. Y una espada envolvente, me imagino, si quieren ver ciencia ficción, no necesitan ver película. Esto pasó. Una espada encendida, envolvente, que iba, me imagino, a la velocidad, ¿no? Que cubría todo el Edén para que el hombre no ingrese y tome del árbol de la vida. Dios tiene un plan, siempre tuvo un plan con nosotros y lo tiene con el pueblo de Israel, siempre. Dios no cambia. Nunca cambió, no tiene necesidad de cambio. Josué capítulo 3 versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros mañana. Santificados quiere decir apártense del sistema de este mundo. Santificados quiere decir que dejen de pecar. O vuélvanse al Señor. De alguna manera. De la única forma que verían las maravillas al otro día es que ellos le hicieran caso a Dios y se santificaran. Eso no cambia. Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel, perpetuamente. Dios tiene interés en que nosotros seamos santificados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, distinto a los demás pueblos, separado de los demás pueblos, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un plan, hay un propósito, lo representamos al Rey, somos hijos de un reino y tenemos que actuar en consecuencia a lo que nos ha dicho la Constitución Nacional de las Sagradas Escrituras, de este reino. Entonces, Apocalipsis 22, ahí cierro la introducción. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía.
Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea que Dios no cambia. Desde el principio hasta el fin, Él sigue manteniendo un plan que el pueblo de Él lo represente en esa santidad, ¿no? Que es distinto, apartado a los demás pueblos de las naciones. No entramos en el sistema de este mundo, por decisión personal. No entramos. ¿Qué quiere decir esta palabra en Apocalipsis? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo, a ver, vamos a usar la paráfrasis. El que es mundano, sea buen mundano y represente bien a su Padre. Y el que es santo, santifíquese aún para representar bien también a su Padre. ¿Me explico? Dios es nuestro Padre y nos está invitando de que si somos mundanos, seamos buenos mundanos. Hasta nos hace una invitación, decidan, ¿no? Hay un relato en la regla de oro de Mateo, capítulo 6. Entren por la puerta estrecha. Siempre vamos a ser invitados a entrar en el cauce de lo que ya diseñó el Señor. Siempre vamos a ser desafiados, siempre. Dios es santo y Dios es justo. La buena noticia, es el primer punto. Dios es santo y Dios es justo. Y la buena noticia para la humanidad, y sobre todo para el pueblo de Él, para sus hijos que somos nosotros, es que Dios nos ama. Si hay un mensaje para darle a la humanidad, o a las personas, a la familia, a los amigos, a los vecinos, a donde vamos a comprar, es que Dios nos ama. Jamás vamos a entender ese amor tan grande. Siendo yo tan malo, Dios me puede amar tanto. Siendo yo pecador y que le erro, al menos ustedes tal vez no, pero yo le erro bastante. Y sin embargo Dios me ama. Eso es incondicional. Y Dios me bendice no porque yo tenga méritos o porque me lo merezca. Es que Dios me ama porque yo soy su hijo. Incondicionalmente me ama. Y ese es el mensaje. Ahora, es importante que entendamos la intercesión de esta esclava. Fue la mensajera de que se sentó a hablar con la mujer de Naamán y le dijo, ¿sabe? Porque dice, y así dijo. Ese así y así es una conversación. Ahí no habla toda la conversación. Pero se ve que charlaron. Es sentarse a tomar mate y charlar con la gente que tiene sufrimiento o que no sabe dónde está la salida. Y que sin importar la situación en la que yo esté viviendo, puedo representar al Rey, porque pertenezco al reino. Y ese reino es el reino del Señor. Por eso el Señor venía predicando el Evangelio, lo mismo que Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercó a ustedes. Cambien de dirección, peguen la vuelta. Eso quiere decir. Y el otro tema que es interesante, una cosa es en la cultura nuestra, en la hebrea, qué sé yo, pero un sirio que escucha a su esposa es raro. Y así dijo la sierva que está en nuestra casa. Ella me mencionó que hay uno en el pueblo de Israel que es profeta. Entonces agarró y dice, bueno, vamos a ir a ver al rey de Siria. Fue a ver al rey de Siria, llegó al rey de Siria y dice, me ha dicho la sierva, me ha dicho mi esposa, porque para enfrentarse a ese problema, ¿no? Decirle al rey de Siria, escuché a mi esposa, me estaba aconsejando y me aconsejó. No le voy a decir que si aceptamos el consejo de nuestro cónyuge. Pero en la cultura siria no es tan sencillo.
Y fue al rey de Siria y dice, no te hagas problema, anda a Israel, yo te voy a dar cartas para el rey de Israel. Y llegó con las cartas, con carros, con joyas, con oros, con vestidos. Llega allá, le pasa las cartas, el rey de Israel abre las cartas del rey de Siria. No entendían nada. Dios no necesita ni cartas de recomendación, no necesita oro, ni vestidos, ni nada para hacer algo que glorifique su nombre. Dios es el dueño de todas las cosas. Así que ahí lee las cartas y dice, ¿vieron cómo busca ocasión? Seguro que me va a largar un misil ahora. Fíjense, ¿quién soy yo? ¿Soy Dios para dar vida o quitarla? ¿Cómo busca ocasión para pelear? ¿Quiere que yo le sane a este leproso? Claro, en la mente del rey de Israel sabía que las cuevas era el destino de un leproso. Y Eliseo, que era un verdadero profeta, que no necesitaba estar en la presencia del rey, dice, ¿por qué rasgó su vestido? Así que mandó el siervo y le dijo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrán todos los de Siria que hay profeta en Israel. Así que después está este sirio Naamán, va directamente y se para enfrente de la casa de Eliseo y dice, bueno, se supone que va a ser como yo aprendí en las reuniones de los domingos. Va a salir, va a levantar la mano, va a tocar donde está la lepra y yo seré limpio. Se supone que así deben hacerse las cosas, ¿no? Ese se supone está en todos lados, en nosotros también. ¿Cómo se deben hacer las cosas? Si hay 20 personas, hay 20 se supone. No sé de dónde lo sacó, pero él se suponía que iba a ser así. Va a salir ahora Eliseo, va a levantar la mano, va a decir en el nombre de Jehová, va a tocar la parte afectada que está con lepra y se acabó el problema y yo me vuelvo a Siria. Y resulta que Eliseo ni siquiera salió a verlo al leproso, le manda el portero de la iglesia. Ustedes se imaginan, para un tipo orgulloso mandarle al peón, ¿no? Así somos a veces nosotros. ¿Qué me va a venir a enseñar ese? Si entró ayer a la iglesia, ni lo conozco. ¿Qué sabe de la Biblia? Yo me acuerdo cuando me convertí, era el hombre más bueno que había sobre la tierra. El que podía ayudar, ayudaba. Pero cuando me convertí vino una convicción de pecado tan fuerte que yo decía, 1 año y medio estuve así luchando con esto. Dice, ¿qué me va a perdonar Dios con todas las cosas que yo he hecho? Una convicción de pecado y me ministraban, no sé, ¿qué es lo que no harían conmigo, no? Desde el pastor, los obreros, los líderes, pero más Dios te perdonó y yo, no, ¿qué me va a perdonar? Gratis, esto es gratis. No, es imposible. 1 año y medio hasta que recibo en mi espíritu que Dios me había perdonado, que Dios me amaba tanto. Claro, hay que conocer el trasfondo mío para entender esta lucha. No la voy a contar acá. Pero a partir de ahí Dios me llama en sueño. A partir de ahí me empieza a usar. La gente se sanaba. La gente era liberada de demonios. Primero estaba lleno de lepra y después era un niño enamorado de su papi. Y yo creía todo lo que decía la Biblia y todo lo que decía la Biblia lo hacía. Pero pregúntale a mi esposa. Tenía una empresa que generaba muchos recursos económicos. El primer diezmo que di, al otro día va al de finanzas, del tesorero de la iglesia, a preguntarme si no me había equivocado con el diezmo que había dado. Y desde ese día nunca dejé de diezmar, porque lo dice la Escritura. Claro,
vendía pieles y se manejaban en ese tiempo, precio dólar. Mandábamos algunas pieles a España, otras a Estados Unidos, en ese tiempo, que no era un problema el tema de las pieles. Dios te ama tanto que cuando uno es limpio de lepra, lo único que puede... Yo me imagino este Naamán limpio de lepra, ¿no? Es tremendo lo que uno puede llegar a hacer. Ahora dice, sale el portero de la iglesia y le dice, Eliseo dice que te vayas a arrojar al Jordán 7 veces. Y ahí se enojó. Habana y Farfán no son mejores que los ríos de Israel, porque siempre lo mejor es mío. Lo mío es mucho mejor que el tuyo. ¿O no? ¿Y por qué tengo que meterme en tu río? ¿Por qué tengo que hacer y decir, hacer lo que vos decís? ¿Acaso yo no tengo algo mejor? Porque encima el Jordán era tipo chocolate. Y Habana y Farfar eran como los ríos Limay, nuestro que sale acá en Nahuel Huapi. Cristalina el agua. ¿No son mejores esos ríos que el... El tema de la obediencia es una cosa interesante. Ahora yo voy a decirles, la lepra produce vergüenza, rechazo, complejos, orgullos, apariencia e impotencia. Ahora, la pregunta que les hago para entrar al Jordán, vamos a entrar 7 veces al Jordán, ¿qué escondemos debajo de las medallas, de los logros? Porque este Naamán estaba vestido de militar, se imaginan todas las estrellitas acá, cuántas batallas, ¿no? Para tener tanto oro y tantas joyas y tantos vestidos lujosos debe haber ganado muchas batallas. Lo raro es que dice que Dios le había dado a ganar batallas a Siria por medio de él. Estaba Dios en ese asunto. ¿Se le escapa algo a Dios de este mundo, de la sociedad de este mundo o de la iglesia? ¿Cuántas batallas había ganado para tener? ¿Qué escondemos debajo de la ropa? La pregunta, ¿no? ¿Habrá algo de lepra que no nos hemos dado cuenta? Que la única forma que se nos vaya es zambulliéndonos donde nos dicen. Entonces se enojó. Fíjense, primero, altivez, orgullo, enojo, se supone. Todas las cosas que tenían Naamán. Que yo sé que eso no nos pasa a nosotros, pero estaban ahí. Podés decir, sí, lo mejor es mío, pero tenés lepra. Omar, lo mejor es tuyo, no hay nada mejor que lo tuyo, pero tenés lepra. Y la lepra se va solamente obedeciendo. No hay otra forma. Así que, miren, Segunda de Crónicas 20:20 dice, cuando se levantaron por la mañana salieron del desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y serán prosperados, al estilo de Eliseo, no cualquier profeta. Así que Naamán, tenés que zambullirte. Ahora, la primer zambullida es para hacer morir, porque el Jordán representa muerte. Hay que hacer morir la soberbia, los logros, eso que me creo. Soy un soldado, soy un guerrero, he ganado muchas batallas, he llegado hasta aquí, tengo 30 años en la iglesia. ¿Qué me van a enseñar de la Biblia? Iglesia, la primera zambullida que tenemos que hacer es para hacer morir la soberbia que tenemos, que siempre hay una pizquita dando vuelta por ahí. Es un sentimiento de superioridad frente a los demás, ¿no? Hay mucho más.
La segunda zambullida es el orgullo. ¿No? Ese exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a todos los demás. Si yo llegué hasta aquí, ¿qué me van a enseñar? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo se hacen las cosas? ¿No? Ese se supone. No sé si se usa mucho la palabra. Se supone que tiene que haber entendido. En los matrimonios no pasa tanto esto. Se supone que 2 más 2 es 4, ¿no? Pero en Dios, 5 panes y 2 peces parece que no es ciencia exacta. Dios lo multiplica todo. Ahora, para ilustrar, ¿no? Usando un hipérbole, la tercera zambullida es el mal carácter. ¿Vieron que se enojó Naamán? 2 veces se enojó. Porque le dijeron lo que tiene que hacer. No sé si ustedes son tan mansos como paloma para que cuando se les dice algo lo hacen con tanta mansedumbre. Bueno, Naamán parece que sufría de mal carácter, ¿no? Ahora, el mal carácter tiene que ver con una emoción negativa, pero no vamos a hablar de psicología. Tiene que ver con las actitudes, con las acciones, con las conductas que he adoptado, los pensamientos. El mal carácter se manifiesta de varias formas, ¿no? Yo tengo un problema, yo me zambullo todos los días en este tema. A mí me hace falta una sola cosa nada más y ya es suficiente, pero me olvido que yo también fallo en eso. Entonces a mí no me ponen el guiñe a alguien que va a doblar a la izquierda o a la derecha y yo me vuelvo loco. Ya ahí me aflora eso de adentro. Y tengo que ir al Jordán. Y eso siempre. Y Dios sabe que lucho con esas cosas. La obediencia es acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Los chicos, cuando la maestra dice algo, todos obedecen. Cuando el policía está parado en una esquina con autoridad delegada, en el cual nosotros le pagamos impuestos para que él cobre el sueldo, tiene autoridad delegada de nosotros mismos, está puesto por algo. No importa si él se porta mal, está puesto por algo en ese lugar. Hablemos del cura, del pastor, hablemos del presidente, hablemos... Es así. Autoridad delegada hay que respetarla. Nos cuesta un montón. A mí me cuesta. Ahora dice, la palabra misma nos enseña en Crónicas, no recuerdo bien si es 20 o 22, primera de Crónicas, donde dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios. Se complace más en eso o que se le preste atención y se le obedezca a su palabra. Es muy interesante el tema de la obediencia. Nos cuesta porque ese embrión de rebeldía lo tenemos todos. Zambullirse ahí no es poca cosa. Y humillarse, ahí tenemos que zambullirnos también, humillarnos. ¿Les cuesta a ustedes pedir perdón? Seguro que sí. Me tiene que pedir, ella me tiene que pedir perdón. Sí, yo tengo razón. ¿No? Yo sé que, bueno, yo hago crisis con eso. Zambullirme en la humillación, en reconocer que he errado, que he fallado. Es un tema profundo. Filipenses capítulo 2 habla de que Cristo nos deja la forma de humillarse. Siendo Dios no escatimó en ser igual a Él, sino que se humilla y se pone en la condición de hombre, y estando en la condición de hombre se humilla más y se pone en la condición de siervo, y estando en la condición de siervo se humilla más y se pone en la condición de un animal, de un perro. Ahora, había un Chile, yo no conozco la historia, me la contaron, dice que un hombre en el campo oraba siempre con el pastor y un colega y le decía en su oración, Señor, dame el corazón de un perro.
dame el corazón de perro. Y dice que siempre oraba lo mismo y no se salía de ahí. Hasta que alguien se animó, no sé si el pastor o un obrero, a decir, ¿por qué siempre orás lo mismo? Y le dice, ¿quieres saber, hermano? Dice, porque un perro tiene un amo. Al perro le decís, anda para allá, y el perro se va para allá y vuelve. Al perro le pegan el amo y vuelve, lo lastima el amo y vuelve. Dice, yo quiero ser esa persona con ese corazón que cuando alguien me lastime, yo vuelva. Si algo me hacen, me rechazan o me hieren, yo quiero volver a mi amo, al lugar, quiero volver.